En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Un saludo en Cristo Jesús para todos. Bienvenidos nuevamente a este camino de fe que el Señor nos ha permitido trasegar. Hoy vamos a hablar de un tema que es necesario, un tema que forma parte de la enseñanza de la Iglesia y que es importante para nuestra vida espiritual. Un tema que puede generar un poco tal vez de temor, pero que si lo vemos desde la expresión cristiana, si lo vemos desde la enseñanza de la Iglesia, nos va a servir de crecimiento. Y el título del tema de hoy es: ¿existe realmente el infierno? Y vamos a dirigirnos a lo que nos dice San Juan Crisóstomo. Dice así: si hay un peligro mortal ante nosotros, el amor exige que quienes lo saben alerten a todos cuanto antes. El infierno es no solo un peligro mortal, sino también eterno. Es en realidad la desgracia total y definitiva que nos puede ocurrir. El que desprecia el infierno o lo olvida no escapará de él, dice San Juan Crisóstomo. Queridos hermanos, la existencia del infierno es un dogma de la Iglesia, es una verdad de fe proclamada por el magisterio de la Iglesia como perteneciente a la revelación. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal van al infierno, así lo enseña el magisterio de la Iglesia. Todos sabemos que Dios es amor, pero nos dice segunda de Pedro en el capítulo 3, en el verso 9, Dios quiere que nadie perezca, Dios quiere que todos lleguen a la conversión. Lo dice más específicamente, Dios quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por ese amor infinito, Dios se hace hombre. Dios envía a su único Hijo por nosotros. Dios envía esa gracia de salvación a nosotros en la persona de Jesucristo, donde si revisamos el Evangelio vamos a descubrir cómo Jesús pasó haciendo el bien, pasó sanando a los enfermos, pasó liberando a los oprimidos, pasó anunciando la salvación. Él mismo es el camino hacia la salvación. Pasó llamándonos a volver el corazón a Dios. Cada una de sus enseñanzas tiene ese objetivo, cada una de sus señales tienen el objetivo de mostrarnos el reino de Dios, para que anhelemos el reino de Dios, para que luchemos por él. Pero en ese camino existe un trabajo espiritual, llamémoslo así, de parte de cada uno de nosotros. Dios no quiere que nos perdamos. Dios en la revelación de Jesucristo nos muestra claramente que así es. Él no quiere que nos perdamos, pero Él quiere que todos lleguemos a la conversión. Él quiere que no nos obstinemos en el pecado mortal, porque entonces perderemos la gracia futura. Perderemos la salvación y no podemos culpar a Dios de esto, porque el Señor durante toda la existencia de la humanidad se ha revelado a nosotros para invitarnos a buscar el cielo. Él nos ha abierto las puertas del cielo, pero Él no nos va a forzar a entrar, Él no nos va a obligar. Los que niegan la existencia del infierno es porque no conocen la palabra de Dios. Hoy vemos cómo hablar de este tema se convierte en signo de burlas muchas veces. Algunos dicen que hablar de esto es tener un pensamiento atrasado.
es tener un pensamiento obsoleto y se dejan llevar por ese mundo que se llena de burlas y que ignora esta realidad que fue revelada por Dios. Pero entonces puede ser que les ocurra, como nos muestra la Sagrada Escritura, aquellos compatriotas de Noé, que se reían mientras él construía el arca para sobrevivir del diluvio, y todos los que se burlaron murieron y no pudieron escapar a esa realidad. Puede surgir en medio de la contemplación de este tema un temor, y se habla en algunos casos del temor al infierno, y que nuestra conducta cristiana tal vez esté guiada más por el temor al infierno. Nosotros, los cristianos católicos y todos los cristianos, no debemos basar nuestra buena conducta en un miedo al infierno, sino en el amor a Dios. Santa Teresa, en aquello que algunos llaman el soneto, dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. A nosotros no debe movernos, permítame decirlo así, aportarnos bien el temor al infierno. Nuestra conducta de fe debe estar basada más en el amor a Dios, pero también en ese amor, en esa grandeza de la misericordia de Dios. Es muy sano, es muy saludable recordar que hay un justo castigo. El temor nos ayuda a evitar aquello que nos causa daño, es verdad. El miedo es una emoción básica que nos ayuda para protegernos, pero no puede ser la que dirija nuestros actos. En momentos de ceguera, en momentos de debilidad, en momentos donde las situaciones están difíciles, recordar que podemos perder la gracia futura, recordar que si cedemos ante la debilidad, ante las situaciones difíciles, recordar que si nos rebelamos ante Dios, puede significar perder algo que es eterno y puede significar caminar hacia algo doloroso que, como nos enseña la Iglesia, también es eterno. El buen cristianismo no pierde de vista esta enseñanza. El buen cristianismo recuerda de una manera adecuada esta realidad. Nosotros debemos integrar sanamente en nuestra persona esta enseñanza. Nosotros debemos en nuestra vida de fe ser conscientes de que Dios nos ofrece el cielo, pero si nos negamos a ese ofrecimiento, hemos escogido el otro camino, que es la perdición de nuestras almas. Jesucristo nos habló claramente acerca de esta verdad. En el Nuevo Testamento se llama la Gehenna. ¿Qué es la Gehenna? La Gehenna es el basurero de Jerusalén donde el fuego era perenne. Esa es la expresión de Gehenna que utiliza en el Nuevo Testamento Jesús. Es fuego inextinguible. Nos dice en San Mateo en el capítulo 3 en el verso 12 y en San Marcos en el capítulo 9 en el verso 42, refiriéndose precisamente a esta realidad del infierno. En San Mateo en el capítulo 5 en el verso 22 dice lo siguiente: pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano sea reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil sea reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fijémonos cómo Jesús en el Nuevo Testamento nos habla de esta realidad espiritual. En San Mateo, en el capítulo 5, también ahí en el verso 29 encontramos lo siguiente: si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo su cuerpo sea arrojado a la gehenna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en San Mateo, en el capítulo 10, en el verso 28, dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la gehenna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Encontramos también en San Mateo, para que revisen en sus Biblias, San Mateo 8,
En el verso 12, en San Mateo 22:13, en San Mateo 25:30, expresiones básicas donde nos dice que allí es el lugar de las tinieblas. Y en Santiago, en el capítulo 3, en el verso 6, nos dice lo siguiente: y la lengua es fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y encendida por la gehenna, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Fíjense cómo Jesús en el Nuevo Testamento, a través de los evangelistas, nos va mostrando esa realidad, nos invita a recordar, a tener conciencia de esa realidad. Utilizando el término, repito, gehenna, que significa basurero de Jerusalén, donde el fuego era perenne, era inacabable el fuego. Von Balthasar y Ariane von Speyer describieron el infierno como el estado del hombre que experimenta una terrible e infinita soledad y falta de felicidad por haberse separado de Dios. A veces nosotros en nuestra vida vivimos momentos muy parecidos a esos, tal vez, cuando sentimos esa soledad dentro de nosotros, porque hay una verdad: tú no estás solo, tú te sientes solo. Es una gran diferencia, porque si crees, Dios siempre va contigo. Pero a veces tenemos esa experiencia interior de soledad profunda, esa falta de felicidad, y estos autores nos comparan esos sentimientos, o nos llevan a pensar que esos sentimientos se van a multiplicar, serán inmensos si nosotros estamos separados de Dios, si no alcanzamos la salvación. Por eso yo me atrevo a decir muchas veces, y en ocasiones me han señalado por eso, que hay muchas personas, yo como psicólogo clínico lo sé y lo afirmo, hay muchas personas que no caerían en una profunda depresión, que también uno de los signos es ese sentimiento de soledad, de vacío, que no caerían en esas situaciones de ansiedad generalizada si estuviera Dios verdaderamente en su vida, en su corazón, en su pensar, en su sentir, en su actuar. Así como nosotros podemos vivir un cielo desde la tierra, también es posible, y Dios nos libre, podemos estar viviendo un infierno desde la tierra. Vamos ahora a seguir en este camino de profundización y vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo los invito a que busquemos el numeral 1033, que se refiere precisamente al tema que hoy estamos tratando, de tanta importancia para nuestra vida de fe. Dice así el Catecismo, repito el numeral 1033: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Se refiere el Catecismo de la Iglesia Católica en Primera de Juan, en el capítulo 3:15, acerca de lo siguiente: quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En el Catecismo nos dice: nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Fijémonos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ese estado de autoexclusión no es que Dios nos excluya de la salvación, es que nosotros mismos con nuestras actitudes, separándonos de Él, omitiendo la misericordia que se extiende al hermano, aborreciendo a los hermanos, guardando rencor, odio. Por cierto, el odio es un pecado mortal. Nos estamos a través de esas y otras actitudes autoexcluyendo de la salvación. Y a eso, según el Catecismo de la Iglesia Católica, se le llama infierno. En el numeral 1034 nos dice también: Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse.
y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Eso está en San Mateo 25:41, esa expresión, y es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el numeral 1035 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dicen: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno y del fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Fijémonos la gran verdad que nos muestra el magisterio de la Iglesia Católica. Existe el infierno, es una realidad, y es una realidad eterna, es una realidad para siempre. Y claramente dice que aquellos que mueren en pecado mortal, fíjense la expresión, descienden inmediatamente a los infiernos después de la muerte. Y allí sufren las penas eternamente, el fuego eterno. En el numeral 1037 nos dice lo siguiente: Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, es decir, un pecado mortal, un rechazo de Dios, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora misericordia para que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Queridos hermanos, démonos cuenta que lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica brota de la revelación divina. Y como les decía hace un momento, no es para que nos llenemos de miedo, lo que nos debe mover a estar con Dios es el amor a Dios, el amor de Dios y el amor a Dios. Pero es necesario que tengamos presentes estas verdades, esta enseñanza de la Iglesia, porque podríamos decir, pensando incluso en esos comportamientos tan humanos, que muchas veces cuando nosotros no tenemos conciencia del castigo, nos damos la libertad para la falta. Cuando en casa tú sabes que puedes hacer algo y no te castigan, pues tú haces lo que quieres. Y es necesario entonces para nuestra sana vida espiritual tener presente esta enseñanza de la Iglesia. Algo que se dice del infierno y que es tomado del Manual de Teología Dogmática y que me voy a permitir leer porque me parece importante hacerlo de manera precisa. Les invito a que estén muy atentos porque nos va aclarando todavía más la esencia de esta enseñanza. Nos habla la teología dogmática sobre la realidad del infierno y nos dice lo siguiente: las almas de los que mueren en estado de pecado mortal van al infierno. El infierno es un lugar y un estado de eterna desdicha en que se hallan las almas de los réprobos. La existencia del infierno fue impugnada por diversas sectas que suponían la total aniquilación de los impíos después de su muerte o del juicio universal. Y también la negaron todos los adversarios de la inmortalidad personal, todos los materialistas. Pero Benedicto XII declaró en su constitución dogmática Benedictus Deus lo siguiente: según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en pecado mortal inmediatamente después de la muerte bajan al infierno, donde son atormentadas con suplicios infernales. San Pablo da el siguiente testimonio. Dice así: esos, los que conocen a Dios y no obedecen el Evangelio, se refiere a ellos, serán castigados a eterna ruina, lejos de la faz del Señor y de la gloria de su poder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso está en 2 de Tesalonicenses 1:9. Esta enseñanza nos ayuda a algo importante, y es que nuestra vida de fe no puede ser sentimentalista, tiene que ser realista. Cuidado cuando nuestra experiencia de fe es de esa manera, es sentimentalismo, es solo sentir.
O solamente estamos bien con Dios cuando sentimos, pero no asumimos una realidad que es importante conocer, y es que el proyecto de Dios para cada uno de nosotros es la salvación. Dios ya ha preparado una casa para nosotros, pero en ese proyecto de Dios, Él nos da un don, que es la libertad, el ejercicio libre de la voluntad, el libre albedrío. Y es como si delante de nosotros siempre, y en la vida siempre es así, se colocaran dos opciones, dos caminos. Y entonces si acogemos a Dios, si acogemos su amor, si acogemos su misericordia, si nos decidimos a amarle como Él se lo merece, el camino seguramente será el de la salvación, con todas las imperfecciones que como seres humanos podamos tener. Pero si rechazamos a Dios, si nos rebelamos, si somos como niños caprichosos, si nos empeñamos solo en nuestro querer, si vivimos una fe solo sentimentalista, vamos a terminar endureciendo nuestro corazón y podemos correr el riesgo de irnos por el otro camino, el camino de la perdición. Los padres de la Iglesia nos dan testimonio unánime de esta realidad del infierno. Dice San Ignacio de Antioquía: todo aquel que por su pésima doctrina corrompiere la fe de Dios por la cual fue crucificado Jesucristo, irá al fuego inextinguible, él y los que le escuchan. Todo lo que sea deformar la sana doctrina, hoy día vemos tantas cosas, todo lo que sea deformación de la doctrina santa que brota del seno del corazón de Dios, de la enseñanza de la Iglesia que es madre y maestra, esto va en contra de la voluntad de Dios. Por eso es importante formarnos, y yo los felicito a ustedes por estar en este proceso, formarnos en estas verdades de fe. Dice San Justino: fundamenta el castigo del infierno en la idea de la justicia divina, la cual no deja impune a los transgresores de la ley. Es decir, nosotros creo que todos sabemos los mandamientos. Hoy día se venden muchos libros de motivación y donde dan tips para subir el ánimo, para estar felices. Y la gente los acoge y los cree de una manera firme y empieza a practicar lo que hay allí. Y bueno, es respetable, pero los 10 mandamientos los podemos llamar, y perdón que lo diga así, es solo una forma de decirlo, esas claves de la salvación. Y deberíamos empeñarnos en eso, porque según San Justino ahí está el fundamento de nuestra salvación, y el no acogerlos y el no esforzarnos por ellos, entonces significaría lo contrario. La Iglesia también nos enseña acerca de la naturaleza de ese suplicio del infierno. Y en la escolástica distingue dos elementos importantes en ese suplicio. Uno se llama la pena de daño y el otro, bueno, vamos a explicar primero la pena de daño. ¿Qué es la pena de daño? Es el suplicio de privación. Es decir, nos privamos totalmente de la presencia de Dios. Y la otra se llama la pena de sentido, que es el suplicio para los sentidos. Entonces, la primera, que es la pena de daño, ¿qué significa? Corresponde al apartamiento voluntario de Dios que se realiza por el pecado mortal. Es ese desorden de la criatura. Es lo contrario a la voluntad de Dios. La pena de daño, que constituye propiamente la esencia del castigo del infierno, consiste en verse privado de la visión beatífica de Dios. Por eso dice la palabra en San Mateo 25:12, apartaos de mí, malditos, no os conozco. San Lucas en el capítulo 13 dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Entonces, la pena de daño, y en esto dicen muchos santos y coinciden, es más fuerte aún para aquellos que han conocido a Dios y se han rebelado y se han apartado de Dios, porque tuvieron noción de Dios en su alma. Dios nos libre, pero si una persona, habiendo conocido al Señor, se rebela, se aleja de Dios, se aparta totalmente, niega la voluntad de Dios, al recibir esta pena de castigo, esta pena de daño, su gran dolor será el que, habiendo conocido a Dios alguna vez, eternamente no tendrá conciencia alguna, no tendrá conciencia ninguna de la presencia de Dios. Su alma sufrirá todavía más porque habiendo conocido a Dios, lo rechazó
y estando en el castigo, coinciden algunos santos en eso, su dolor será muy grande porque anhelará a Dios y no tendrá ninguna posibilidad de verlo, de contemplarlo o de experimentarlo. Y la pena de sentido, que es la otra parte de esa naturaleza del suplicio del infierno, consiste en los tormentos causados externamente por medios sensibles. La Sagrada Escritura habla con frecuencia del fuego del infierno al que son arrojados los condenados y designa el infierno como un lugar donde reinan los alaridos y el crujir de dientes, es decir, una imagen de dolor y de desesperación. El fuego del infierno fue entendido, claro está, por algunos padres de la Iglesia como San Gregorio Niceno y algunos teólogos como un sentido metafórico, los cuales interpretan la expresión del fuego como imagen de los dolores puramente espirituales, sobre todo el remordimiento de la conciencia que experimentan los condenados. El magisterio de la Iglesia no ha ido en contra de esta enseñanza de los padres de la Iglesia, pero casi todos los teólogos argumentan que puede referirse también a algo físico, algún agente de orden de sentido, aunque se insiste realmente que tiene que ver específicamente con esa vivencia espiritual de fuego en el alma, de dolor en el alma. La acción de fuego físico sobre seres puramente espirituales, para aclarar aún más, nos enseña Santo Tomás lo siguiente, siguiendo el ejemplo de San Agustín y de San Gregorio Magno: como sujeción de los espíritus al fuego material, que es instrumento de la justicia divina, los espíritus quedan sujetos de esta manera a la materia, no disponiendo de libre movimiento. Esto es teología profunda. Simplemente voy a decir esto para no confundirnos, y es que en el infierno, de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia, de acuerdo a los padres de la Iglesia, es un lugar espiritual, de acuerdo a lo que dice el magisterio de la Iglesia. Pero es tal el sufrimiento que puede ser vivido, las almas pueden vivirlo, llegar a vivir y experimentar ese fuego, ese sufrimiento, como algo material, como algo sensible, donde las almas, según dice Santo Tomás, están atrapadas en ese sufrimiento y no pueden hacer nada ante ello. ¿Cuáles son las propiedades del infierno? Primero, eternidad. Como dogma de fe se nos enseña que las penas del infierno duran toda la eternidad. Y el Concilio 4 de Letrán declaró: aquellos recibirán con el diablo suplicio eterno. Y la Sagrada Escritura a menudo nos habla del tema, constantemente. Y esa verdad revelada nos obliga a suponer que la voluntad de los condenados está obstinada inconmoviblemente en el mal y que por eso es incapaz de verdadera penitencia. No hay forma de regresar, no hay forma de arrepentirse, es lo que nos quiere decir la enseñanza de la Iglesia. No hay tiempo para decir, no, espere un momento, voy y me arrepiento de lo que hice. ¿Sí? Dice Santo Tomás, la pena del pecado mortal es eterna, porque por él se peca contra Dios, que es infinito. Y como la pena no puede ser infinita en su intensidad, puesto que la criatura no es capaz de cualidad alguna infinita, se requiere que por lo menos sea de duración infinita. Es decir, el ser humano tiene la incapacidad de reconocer la infinitud de la salvación y la infinitud de la condenación. Y como no es capaz por sí mismo de reconocerla, solamente podrá vivirla realmente cuando la experimente. Tú y yo queremos y anhelamos el cielo y queremos vivirlo de esa manera. Por eso a veces nos cuesta y por eso hoy día hay muchas teorías que se burlan de esto. Eso es miedo, eso es terrorismo espiritual. No, es una realidad y es parte de la enseñanza de nuestra Iglesia Católica y debemos acogerla como verdad, como dogma de fe. Y la otra característica o la otra propiedad del infierno es la desigualdad. La cuantía de la pena de cada uno de los condenados es diversa según el grado de su culpa. Los concilios de León y Florencia declararon que las almas de los condenados son afligidas con penas desiguales, y probablemente esto no se refiere únicamente a la diferencia específica entre el castigo del solo pecado original y el castigo por pecados personales, sino que también quiere darnos a entender la diferencia gradual que hay entre los castigos que se dan por los distintos pecados personales. Jesús, cuando se dirige y está hablando ahí en el Nuevo Testamento, recordemos, se dirige a los habitantes de Corosaín y Betsaida, asegurando que por su
penitencia, han de tener un castigo mucho más severo que los habitantes de Tiro y Sidón. Eso está en San Mateo 11:22. Y también dice en San Lucas, en el 20:47, que los escribas tendrán un juicio más severo. Entonces, recordemos que cuando hablábamos del cielo decíamos que entre más amemos a Dios, más gozo vamos a experimentar en el cielo. Fíjense que en el infierno es lo contrario. Entre más nos hayamos empeñado en alejarnos de Dios, Dios nos libre, pues el sufrimiento va a ser más fuerte, va a ser más tortuoso. San Agustín nos enseña lo siguiente: la desdicha será más soportable a unos condenados que a otros. Y dice que la magnitud del castigo corresponde a la gravedad de la culpa. Por eso es tan importante, queridos hermanos, acogernos a la misericordia de Dios. Y precisamente de este tema, en mi criterio, Santa Faustina creo que ha sido una de las santas que ha recibido la revelación, una de las revelaciones más claras acerca del infierno. Dice así en el diario de Santa Faustina. Yo les invito para que busquemos en el diario, ojalá los que lo tengan, y si no, bueno, vamos a ver cómo lo adquirimos, porque es importante tenerlo, ¿no? Entonces, en el diario de Santa Faustina, el numeral 741, dice lo siguiente: hoy he estado en los abismos del infierno conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto son: el primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, que aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible y sofocante olor, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones y las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos donde un tormento se diferencia del otro. Dice Santa Faustina: habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escrito por orden de Dios, para que ningún alma se excuse. Lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se excuse, que el infierno no existe, o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, dice ella, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Ahora no puedo hablar de ello, tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. Imagínense ustedes, si al hacer esta lectura del numeral 741, enumerando cada uno de los tormentos, nos sorprende, nos impresiona, y Santa Faustina dice, lo que he visto es una débil sombra de las cosas que he visto. He observado una cosa: la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí no pude reponerme del espanto. Qué terriblemente sufren allí las almas. Por eso ruego con más ardor todavía por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, dice Santa Faustina, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. Esto nos puede llenar de muchos sentimientos, pero debe haber en nosotros un sentimiento esperanzador.
Primero, fidelidad a la enseñanza de la iglesia. Segundo, conciencia de pecado. Tercero, esforzarnos por la gracia. Cuarto, acoger la experiencia de Dios con la meta del cielo, esforzándonos por abrir nuestro corazón cada vez más a su amor y por amar más a Dios. Y siguiente punto, saber que tenemos una misión. Y es que si hemos conocido a Dios, tenemos la tarea de darlo a conocer. Y hay una esperanza, una gran esperanza para todos, y precisamente es la misericordia divina. Jesús le dice a Santa Faustina cuando le enseña acerca de la novena de la Divina Misericordia, en el 7º día de esa novena le dice lo siguiente, eso está en el numeral 1224. Hoy tráeme a las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial y sumérgelas en mi misericordia. Estas almas son las que más lamentaron mi pasión y penetraron más profundamente en mi espíritu. Ellas son un reflejo viviente de mi corazón compasivo. Y aquí viene esta promesa. Estas almas resplandecerán con un resplandor especial en la vida futura. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Las defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte. Después de haber visto todo ese compendio de la enseñanza de la iglesia acerca de esta realidad que muchos a veces no han escuchado, no han conocido o no han predicado aún sabiéndolo, pues hay una esperanza para ti y para mí, la estamos viviendo y se tiene que convertir en parte esencial de nuestra vida. Y es como el Señor le dice a Santa Faustina, que veneremos y glorifiquemos la misericordia de Dios cada día. Y entonces recibiremos esta gran promesa. Que el Señor a todos nos dé la gracia de acoger la enseñanza de la iglesia con amor y humildad. Que no sigamos a Dios por miedo, sino por amor. Que conscientes de esa gracia nos esmeremos en la oración, en la súplica constante, en la entrega, en la perseverancia, para que otros también acojan esa gran bendición, ese gran regalo de Dios, que es su corazón misericordioso. Dispongámonos para orar. Oremos, pongámonos en la presencia del Señor, anhelando su misericordia, entregándole nuestra vida a aquel que es compasivo y misericordioso. Hoy digámosle al Señor: Señor, te traigo mi historia, mi alma, mi corazón, todo mi ser. Hoy quiero, Señor, que mi alma se sienta atraída al ardor de tu amor. Que me concedas ese amor santo en mi corazón. Mírame hoy con misericordia, Señor. Mírame hoy con bondad. Acógeme en tu piadosísimo corazón, Jesús, en la omnipotencia de tu misericordia. Porque quiero, Señor, y anhelo seguirte, caminar hacia ti, no por miedo, sino por amor, Jesús. Vence con tu amor, Señor, todo lo que no he podido vencer en mí, todo lo que me aparta del cielo, todo lo que desvía mi camino. Derrama, Señor, tu amor, no solamente sobre mí. Hoy te pido por todos los que amo y conozco y que se encuentran alejados de ti, por los que no han conocido tu amor, Jesús. Sálvanos, sálvanos, Señor. Protégenos de todo mal, protégenos de caminar por el sendero equivocado. Sálvanos, Señor. Sálvame, Señor, usa tu fuerza y tu poder. Sálvame, Señor, según tu santa voluntad. Sálvame, Señor, usa tu fuerza y tu poder. Sálvame, Señor, según tu gran fidelidad y amor. Señor Jesús, levanta tu brazo en victoria y rescata
a tu pueblo hoy. Conviértenos y llena nuestros corazones con tu amor. Levanta tus manos al cielo con anhelo verdadero. Hoy dile al Señor: Señor, renuncio a lo que me separa de la salvación. Renuncio, Señor, a todos esos caprichos que se quedan anclados en querer hacer mi voluntad, aun conociendo la tuya. Sálvame, Señor. Sálvame, Jesús, de aquello que a veces te rechaza, Señor. Que nada en mí te rechace, Jesús. Que nada en mí te rechace, ni a ti ni a ninguno de mis hermanos. Que no haya en mi corazón perversidad, Señor. Libéranos a todos y sálvanos. Sálvame, Señor, usa tu fuerza y tu poder. Sálvame, Señor, según tu santa voluntad. Sálvame, Señor, usa tu fuerza y tu poder. Sálvame, Señor, según tu gran fidelidad y amor. Señor Jesús, levanta tu brazo en victoria y rescata a tu pueblo hoy. Conviértenos y llena nuestros corazones con tu amor. Señor Jesús, levanta tu brazo en victoria y rescata a tu pueblo hoy. Conviértenos y llena nuestros corazones con tu amor. Ora por los que conoces que se encuentran lejos de Dios. Eso también es misericordia. Levantemos las manos al cielo y confiados en la bondad infinita, omnipotente de Dios, clamemos por nuestra propia conversión y salvación y por la de aquellos que amamos, por los que no han conocido el amor, por los que lo han conocido y se han alejado. Señor, sálvanos, sálvanos. Clámalo esta noche. Sálvanos, sálvanos, Señor, por tu gran misericordia. Señor Jesús, levanta tu brazo en victoria y rescata a tu pueblo hoy. Conviértenos y llena nuestros corazones con tu amor. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para todos los hombres, Jesús, en ti confío. Amén. Dios les bendiga a todos.